Bien, ahora sí, entonces empezamos con la clase de hoy. Habíamos hablado un poquito de la historia, de cómo había surgido la ley la última clase, pero hoy la vamos a ahondar un poquito más. Yo les había contado que en el año 1915 teníamos en Argentina la ley 9688, ¿sí? Fue la primera ley que reguló acerca de accidentes del trabajo en nuestro país. El principal objetivo de esta ley era la reparación de los daños derivados como consecuencia de los accidentes de trabajo. Esta ley no tenía previsto nada referido a la prevención laboral. Solo entendía que debía haber reparación una vez sufrido un daño. Para el empleador no era obligación contratar un seguro. Lo que hizo fue generar una caja de accidentes. Entonces, lo que se acumulaba en esta caja de accidentes servía para cubrir los riesgos sufridos por los trabajadores cuando el empleador resultara insolvente. El trabajador podía reclamar a su empleador todos los daños y perjuicios que él consideraba que había sufrido a consecuencia del desarrollo de su trabajo. Acá con esta ley nace los primeros conceptos que tienen que ver con enfermedad, accidente, ¿sí? El principal problema que planteaba esta ley es que no discriminaba cuál era la causa que le daba origen a la enfermedad. Por lo tanto, si por ejemplo el trabajador padecía de algún tipo de enfermedad, por decirles algunas como no sé, una lumbalgia, y esta se agravaba con las tareas que desarrollaba en su trabajo, el trabajador podía reclamar a su empleador por el porcentaje total de su incapacidad, no solamente por el porcentaje que se había agravado a causa del trabajo. Luego de esta ley aparece en el año 1991 la ley 24.028. Con la aparición de esta ley se deroga la anterior, la 9.688, y esta ley lo que hizo fue reducir los excesivos costos laborales que exigía la ley anterior, porque generó un mecanismo que evitara algunos tipos de reclamos. Se comenzó a exigir con esta ley la discriminación de las afecciones que se producían a consecuencia del trabajo de aquellas que el trabajador ya portaba con su historia familiar o personal. Se limitó la responsabilidad del empleador solo a la incidencia del trabajo en el reagravamiento de una enfermedad. El empleador podía contratar libremente con una compañía de seguros y los trabajadores podían demandar a sus empleadores por los daños y perjuicios que ellos consideraban que eran una derivación del trabajo, pero también esta ley no contenía ninguna normativa o establecía algún sistema respecto a la prevención, sino que, al igual que su antecedente, preveía un sistema de reparación ante un daño causado. Ya en el año 1995 aparece la ley que hoy analizamos, que es la ley 24.557. Esta ley regula accidentes y enfermedades ocurridos por motivo o en ocasión del trabajo, modificando así toda la estructura anterior y lo que habían establecido las leyes anteriores. Dentro de sus principales características tenemos que ya con esta ley los empleadores deben contratar un seguro de riesgo del trabajo. Si el empleador no contrata un seguro, debe tener la posibilidad de autoasegurarse. Vamos a comenzar a hablar de las famosas ART, que son estas compañías que ofrecen estos seguros del trabajo, que son aseguradoras de riesgo del trabajo. Este sistema no es optativo, sino que es obligatorio. Y lo que se buscó con la aparición de esta ley fue, en un primer momento, como primer punto importante, fue disminuir la siniestralidad mediante la prevención.
¿sí? Entonces, se abandona la idea de que solo había que reparar una vez sufrido un daño. También lo que va a prever esta ley es reparar los daños que deriven de la consecuencia de accidentes de trabajo o bien de una enfermedad profesional. Va a promover la recalificación y reubicación de trabajadores que tengan disminuida su capacidad. Va también a promover la negociación colectiva para mejorar en cuanto a medidas de prevención y de prestaciones reparadoras. Creó un listado taxativo de enfermedades y accidentes indemnizables, que es lo que conocemos como la tabla de incapacidades laborales, que es la que se estableció a partir del decreto 656 del año 96, aplicable hasta el día de hoy. Se crean comisiones médicas que dependen de la Superintendencia del Riesgo del Trabajo, y el trabajador con esta ley no puede acceder a la justicia ordinaria hasta tanto no haya agotado la instancia administrativa, ¿sí? El ámbito de aplicación de esta ley abarca tanto a trabajadores en relación de dependencia del sector privado, como así también a los del sector público y trabajadores autónomos. A ver, les quiero leer. A ver si tengo acá específicamente. Lo habíamos visto en el... Son funcionarios públicos, nacionales, provinciales y municipales, trabajadores privados en relación de dependencia, trabajadores domésticos y personas obligadas a dar servicio de carga pública. El órgano de control es la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que se encuentra amparado en el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Como dijimos, los empleadores deben contar con un seguro entablado, contratado, con una firma externa que los proteja de todos los siniestros que puedan ocurrir dentro de la empresa. O bien, en su caso, quienes tengan suficiente solvencia económica pueden asegurarse. Hoy en día, quienes han establecido este sistema de autoseguros son el Estado Nacional, Provincial, Municipal y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, por ejemplo, a quienes son empleados públicos, si sucediera algún tipo de accidente itinere o algún tipo de problema laboral, de accidente o enfermedad, los cubre el Estado, ¿sí? A través de un expediente administrativo en el que se realiza el reclamo, hay que ir a la comisión médica, etc. El Estado se hace cargo de esos casos. Estas aseguradoras privadas, es decir, para el resto de los casos que no son autoasegurados, las aseguradoras privadas son las que denominamos aseguradores de riesgos del trabajo, y son entidades privadas que ofrecen un seguro a cambio de una cuota mensual que deben abonar los empleadores. Entonces, de esta forma, siempre que esté abonada la cuota, se transmite la responsabilidad del empleador a la ART. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las contingencias profesionales, es decir, a partir cuando se hacen cargo estos empleadores o la ART, se van a hacer cargo cuando exista un accidente laboral o una enfermedad profesional. Estas son afecciones que sufre el trabajador en el ámbito laboral y deben darse bajo ciertas circunstancias. Recordemos que toda enfermedad o accidente que no se dé por el hecho del trabajo van a estar cubiertas, pero por la ley de contrato de trabajo. Cuando son como consecuencia del hecho laboral del trabajador, se aplica la ley 24.557. ¿Sí? Para eso vamos a leer el artículo 6 en la primera parte, para establecer cuáles son las contingencias que sí cubre la ley de riesgo del trabajo. Alguien que lea la ley, el artículo 6.
Es un poco larguito, pero lo vamos a leer en una primera parte. ¿Alguien lo quiere leer? Leo yo, profe. Bueno. Artículo 6. Se considera accidente de trabajo a todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo, o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, siempre y cuando el damnificado no hubiera interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo. El trabajador podrá declarar por escrito ante el empleador y dentro de las 72 horas ante el asegurador que el itinere se modifica por razones de estudio, concurrencia a otro empleo o atención de familiar directo enfermo y no conviviente, debiendo presentar el pertinente certificado a requerimiento del empleador dentro de los 3 días hábiles de requerido. 2. A. Se consideran enfermedades profesionales a aquellas que se encuentren incluidas en el listado que elaborará y revisará el Poder Ejecutivo, conforme al procedimiento del artículo 40, apartado 3 de esta ley. El listado identificará agentes de riesgo, cuadros clínicos, exposiciones y actividades en capacidad de determinar la enfermedad profesional. Las enfermedades no incluidas en el listado, como sus consecuencias, no serán consideradas resarcibles, con la única excepción de lo dispuesto en los incisos siguientes. B. Serán igualmente consideradas enfermedades profesionales a aquellas otras que, en cada caso concreto, la Comisión Médica Central determine como provocadas por causa directa e inmediata de la ejecución del trabajo, excluyendo la influencia de los factores atribuibles al trabajador o ajenos al trabajo. Hasta ahí, Emilia. Hasta ahí está bien. ¿Sí? Bueno. Entonces, en esta primera parte, como leyó la compañera, tenemos una primera aproximación de qué es lo que va a considerar la ley a los fines de poder público. Entonces, tenemos, en primer lugar, el accidente de trabajo. El accidente de trabajo va a ser todo acontecimiento súbito o violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo. Otro que también va a cubrir es el accidente in itinere. El accidente in itinere, disculpen, es todo acontecimiento ocurrido en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar del trabajo. Agrega la ley, siempre y cuando el damnificado no hubiera interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo. El trabajador podrá declarar por escrito ante el empleador y dentro de las 72 horas ante el asegurador que el itinerario se modifica por razones de estudio, concurrencia a otro empleo o atención familiar directo y no conviviente, debiendo presentar el pertinente certificado a requerimiento del empleador dentro de los 3 días hábiles de requerido. Ya lo vamos a estudiar a esto. Otra de las contingencias que cubre, entonces el accidente puede ser en ocasión del trabajo o in itinere. Se llama también in labore al accidente cuando decimos accidente de trabajo en sí mismo. Otra de las contingencias es la enfermedad profesional. La enfermedad profesional va a ser aquella que está incluida en el listado que elabora y que revisa el Poder Ejecutivo Nacional. El listado identifica el agente de riesgo, los cuadros clínicos, la exposición y las actividades. Las enfermedades no incluidas en el listado, como dice la ley, las no incluidas en el listado como sus consecuencias, que no van a ser consideradas resarcibles. Sin embargo, hay una excepción, y es que la Comisión Médica Central la determine como provocación directa e inmediata de la ejecución del trabajo, siempre excluyendo la influencia de factores atribuibles al trabajador o que sean ajenos al trabajo, porque si no, no lo va a considerar. Bien, entonces esas son las contingencias que regula la ley de riesgo del trabajo. ¿Quiénes son entonces las partes? A ver, esperen que... Acá. Vamos a tener las personas comprendidas, entonces ya dijimos, trabajadores en relación de dependencia de la actividad privada, funcionarios y empleados de la Administración Pública Nacional, Provincial y Municipal, y las personas obligadas a prestar un servicio de carga pública.
Fueron incorporados luego, dentro de este listado, los trabajadores domésticos que prestan servicio en relación de dependencia, los trabajadores autónomos y trabajadores vinculados por relaciones no laborales, como es el caso de las becas y pasantías, y los incluidos en vínculos regulados por contratos de aprendizaje, sistemas de pasantía y las realizadas en cumplimiento de una beca. El trabajador, a los fines de esta ley, va a ser el sujeto de prevención y el de curación o resarcimiento como consecuencia de haber sufrido un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. El empleador es el sujeto obligado a contratar los servicios de una aseguradora de riesgos de trabajo y es el que debe contribuir mensualmente mediante el pago de contribuciones. Y a su vez es el responsable directo en la prevención. Las aseguradoras de riesgos de trabajo son las obligadas a otorgar las prestaciones en dinero y en especie a los trabajadores damnificados. Dentro de las obligaciones que tienen los empleadores son que debe estar afiliado a la ART, debe notificar a la ART las incorporaciones que hagan en su plantel de trabajadores, deben informar a los empleados sobre la ART, deben cumplir con las normas de higiene y seguridad, informar a sus empleados sobre riesgos, adoptar medidas de prevención, realizar exámenes médicos, solicitar a la ART asistencia médica en caso de un accidente o enfermedad profesional, denunciar a la ART cualquier tipo de accidente o enfermedad profesional de sus trabajadores, puede denunciar incumplimientos de la ART y debe mantener un registro de siniestralidad. ¿Qué derechos tiene el empleador? Puede elegir libremente la ART que quiere contratar, tiene el derecho de recibir información y asesoramiento de la aseguradora que contrate, y puede exigir a su aseguradora que realice exámenes médicos y cumpla con asistencia médica y económica en caso de algún tipo de accidente o enfermedad profesional. ¿Cuáles son los derechos de los empleados dentro de este sistema de la Ley de Riesgo de Trabajo? Debe conocer los riesgos de su trabajo, debe trabajar en ambientes sanos y seguros, debe recibir capacitación según el tipo de trabajo que desarrolla, debe estar cubierto por una ART, generalmente se les otorga una credencial que puede ser de tipo física o digital a los fines de que conozcan a cuál ART pueden reclamar. Si el empleador no tiene una ART, debe denunciarlo a la superintendencia. Si es damnificado, debe recibir una indemnización y tiene la posibilidad de que si su accidente o enfermedad ha sido rechazada por la ART, a realizar una presentación ante la comisión médica. ¿Cuáles son los deberes que tienen los empleados? Deben cumplir con las normas de higiene y seguridad, deben comunicar a su empleador, a la ART o a la superintendencia de riesgos de trabajo alguna situación peligrosa, puede participar en las capacitaciones de higiene y seguridad, debe cumplir con los exámenes médicos y debe denunciar cualquier tipo de accidente o enfermedad profesional a su empleador o a la ART. Como decíamos, como consecuencia del daño sufrido, el trabajador se le pueden determinar distintas incapacidades. Estas incapacidades también están definidas en la Ley de Riesgos del Trabajo y las vamos a ir leyendo en forma general, así después las explicamos de forma particular, ¿sí? El primer artículo que vamos a leer es el artículo 7. ¿Alguien que lo quiera leer? Lo leo, profe. Lo leo. Bueno. Hace que lo tengo justo después del 7, ¿no? Sí. Incapacidad laboral temporaria. 1. Existe situación de incapacidad laboral temporaria, ILT, cuando el daño sufrido por el trabajador le impida temporalmente la realización de sus tareas habituales. 2. La Hasta ahí. situación de No, hasta ahí, hasta ahí. Ahora lea la 8.
Incapacidad laboral permanente. Existe situación de incapacidad laboral permanente cuando el daño sufrido por el trabajador le ocasiona una disminución permanente de su capacidad laborativa. Lea el 2, ese sí léalo. Ahí estamos. Ahí lea todo. 2. La incapacidad laboral permanente será total cuando la disminución de la capacidad laborativa permanente fuera igual o superior al 66%, y parcial cuando fuera inferior a este porcentaje. El grado de incapacidad laboral permanente será determinado por las comisiones médicas de esta ley, en base a la tabla de evaluación de incapacidades laborales, que elaborará el Poder Ejecutivo Nacional y ponderará, entre otros factores, la edad del trabajador, el tipo de actividad y las posibilidades de reubicación laboral. El Poder Ejecutivo Nacional garantizará, en los supuestos que correspondiese, la aplicación de criterios homogéneos en la evaluación de las incapacidades dentro del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones y de la LRT. Que es la Ley de Riesgo de Trabajo. Y lea ahora la 10. La 10. Gran invalidez. Existe situación de gran invalidez cuando el trabajador en situación de incapacidad laboral permanente total necesita la asistencia continua de otra persona para realizar los actos elementales de su vida. Exactamente. La otra situación que también está cubierta, y por última y la más grave, obviamente, es el fallecimiento, ¿sí? Las prestaciones son las mismas que en el caso de la incapacidad laboral permanente, y le va a corresponder a los derechohabientes, ¿sí? Ya vamos a analizar específicamente estas, pero es para que ustedes más o menos vamos entrando en el tema. Entonces, vimos cuáles son los acontecimientos por los que se aplica, vimos cuáles son tipos de incapacidades que se pueden suceder, y vamos ahora a entrar a hablar específicamente de las enfermedades profesionales. Se entiende por enfermedad profesional a un estado patológico que acontece como efecto de la actividad laboral que desarrolla el trabajador o del ámbito laboral en el que se encuentra realizando esa actividad. Pueden ser de origen físico, químico o biológico, y lo que van a generar es una alteración en la salud de las personas, ¿sí? Entonces, son perjuicios padecidos a causa de las malas condiciones del ámbito del trabajo, del ámbito laboral, donde el trabajador está ejecutando sus tareas. Dijimos que el sistema que estableció la Ley del Riesgo de Trabajo fue generar o crear un listado de enfermedades que se reglamenta con el decreto 658 del año 96. Entonces, para que un padecimiento sea reconocido como enfermedad, en principio debe estar incluido en este listado. Dijimos entonces, ya tenemos entonces la distinción entre la enfermedad profesional y el accidente de trabajo. Tienen distintos criterios que permiten hacer como mayor énfasis en su diferenciación. Yo solamente voy a hablar como a grandes rasgos para que ustedes tengan más determinada la situación, pero creo que en esto tampoco les es complicado identificar. Pero por ejemplo, generalmente el accidente de trabajo se va a manifestar de forma brusca, repentina, entonces vamos a poder determinar la fecha exacta en la que ocurrió. Distinto es el caso de la enfermedad profesional. ¿Por qué? Porque el comienzo de la enfermedad en general es lento, entonces es difícil de precisar una fecha exacta o una hora de inicio de la misma. La presentación va a ser es decir, cómo se va a manifestar externamente. El accidente se va a manifestar de una forma imprevista, mientras que la enfermedad, una diferencia que se establece a veces doctrinariamente, es que la enfermedad va a resultar como de forma esperada, según el puesto de trabajo que presenta ciertos riesgos y que está realizando el trabajador. Lo que genera tanto el accidente como la enfermedad
en el caso de las causas del accidente son externas al organismo y se manifiesta de forma aislada, mientras que en la enfermedad profesional, si bien los agentes son también de forma externa, el agente químico o biológico es el que genera la enfermedad, que debe ingresar al organismo y que genera un efecto patológico nocivo. La manifestación es que el accidente, como decíamos, suele ser violento e inclusive en algunas ciertas situaciones puede ser traumática, y la enfermedad, por el contrario, generalmente no se manifiesta o no existe violencia en su generación, sino que se exterioriza por signos y síntomas que a veces resultan de difícil diagnóstico y que inclusive se las puede confundir con enfermedades comunes y no de tipo profesional. El tratamiento, generalmente el accidente va a ser un tratamiento casi exclusivamente quirúrgico, no siempre, pero generalmente, y el tratamiento de la enfermedad generalmente es de tipo médico y no tan quirúrgico. Es como grandes diferencias, no es que siempre se aplique así, ¿sí? Entonces, dentro de las características de las enfermedades profesionales vamos a tener que su inicio es lento, que no es violento, es de tipo oculto, es más bien retardado, es previsible porque se conoce por ciertos indicios de acuerdo a la actividad que está realizando el trabajador en determinadas circunstancias, que eso puede ocurrir, y es progresiva, ¿sí? Dentro de estos factores que determinan esta cuestión de la previsibilidad, tienen que ver con el tiempo de exposición, con la concentración de la gente en el ambiente de trabajo, las características personales del trabajador, la presencia de contaminantes en el lugar en donde está realizando la tarea, las condiciones de seguridad, los factores de riesgo en la utilización de máquinas y herramientas, el almacenamiento, manipulación y transporte, inclusive los sistemas de protección. Las distintas enfermedades se van diferenciando en base a sus elementos esenciales, entonces se establecen distintas características que pueden tener unos y otros, ¿sí? En cuanto a las características propias de la enfermedad a los fines de su definición, entendemos que el agente debe presentarse como un agente del ámbito laboral que por sus características es susceptible de generar un perjuicio a la salud. Debe presentarse, en cuanto a su exposición, debe presentarse la evidencia de que el contacto entre el personal laboral y el agente es susceptible de generar un perjuicio a la salud. Debe existir un padecimiento o malestar de carácter notorio, es un perjuicio que a la salud integral del trabajador. Y por último, deben presentarse evidencias clínicas, patológicas, experimentales o algún tipo de evidencia epidemiológica que permita determinar la relación entre la patología y la existencia del ámbito laboral que genere ese perjuicio en la salud. Dijimos que el listado es administrado dentro del Poder Ejecutivo de la Nación por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Establece los mecanismos y procedimientos para generar para establecer, las enfermedades profesionales, y a grandes rasgos decimos que se clasifican en 6 grupos, ¿sí? Que son las producidas por agentes químicos, las producidas por agentes físicos, las provocadas por agentes biológicos, enfermedades dermatológicas, enfermedades provocadas por agentes carcinogénicos, y las enfermedades provocadas por la inhalación de sustancias. Lo que se hace a partir del reconocimiento de estas enfermedades profesionales es también reconocer
los daños en la salud debido a la presencia de estos factores químicos, fisiológicos o anatómicos. Entonces, reconociendo que existen estas enfermedades, también lo que se genera es una rápida acción y prevención por medio de determinados tratamientos a los fines de que el trabajador no se encuentre expuesto a estos agentes generadores de daño, ¿sí? Todas las enfermedades que no estén incorporadas en el listado no son no son tenidas en cuenta para ningún tipo de resarcimiento, a menos que, y es la excepción que leyó la compañera, que para un caso concreto la Comisión Médica Central determine su origen como una causa directa e inmediata de la realización de la actividad laboral, ¿sí? En el supuesto de que se invoque la presencia de una enfermedad profesional y se tiene que dar el supuesto de que se invoque una enfermedad profesional y la aseguradora de riesgo no quiera hacerse cargo porque no se encuentra en el listado de enfermedades profesionales, ¿sí? Como procedimiento, lo que sucede es que primero, en el caso de que existe una enfermedad profesional que entendemos que es a causa de algún tipo de agente, no se encuentra en el listado, debemos recurrir a la comisión médica jurisdiccional, es decir, a la que corresponde a la provincia. En este primer paso se determina si cumple con los requisitos para encuadrar dentro de alguna de las enfermedades que aparecen reconocidas en el listado. Y la comisión requerirá de inmediato la intervención de la Comisión Médica Central a los fines de que convalide o rectifique su dictamen, es decir, lo que diga la Comisión Médica Jurisdiccional. En caso de que se ratifique, es decir, que establezca esta Comisión Médica Central de que existe una enfermedad profesional, la ART va a cubrir las prestaciones del trabajador. Mientras que si se rechaza, la ART no va a realizar la cobertura, ¿sí? Asimismo, existen contingencias que están excluidas de la ART, ¿sí? Que son este caso que les decíamos recién, que si no están en el listado, hacemos este trámite administrativo para que los pueda cumplir. Las exclusiones de responsabilidad, tanto de las ART como de los empleadores, se encuentran especificados en la segunda parte del artículo 6 que estaba leyendo la compañera. Alguien que lo lea la compañera o alguien que quiera leerlo. Ya les digo a partir de qué parte. Alguien que lea esa segunda parte, el 3, el punto 3 del artículo 6. 12.3. Están excluidos de esta ley los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales causados por el dolo del trabajador o por fuerza mayor extraña al trabajo. B. Las incapacidades del trabajador persistente a la iniciación de la relación laboral y acreditadas en el examen preocupacional efectuado según las pautas establecidas por la autoridad de aplicación. Bien. Respecto de estas situaciones, entonces, si tuviéramos que englobar todas las situaciones que no cubre la ley de riesgo de trabajo, tenemos, sumado a esto que leyó el compañero, tenemos las enfermedades profesionales no incluidas en el listado, salvo que después las incluya la Comisión Médica Central, las enfermedades accidentes, que son aquellas que en un primer momento, con esta primera ley que les decía del año 1915, que tenían un lento proceso de evolución y exteriorización y producían incapacidades derivadas de factor de tipo personal. ¿Por qué lo nombro? Porque alguna jurisprudencia la siguió tratando como enfermedades, accidentes, inclusive con la nueva ley, ¿sí? Porque recuerden que en todo lo que tenga que ver con
derecho laboral, siempre van a primar los principios laborales, ¿sí? Entonces, cuando veamos alguna frase de enfermedad-accidente, así con un guioncito, es porque se están refiriendo a la cobertura que se tenía anterior, con anterioridad a esta ley. Por otro lado, no van a estar cubiertos los accidentes y enfermedades profesionales causadas por dolo del trabajador, o aquellas que sean causadas por fuerza, algún tipo de fuerza mayor que es extraña al trabajo. Tampoco va a cubrir las incapacidades del trabajador preexistentes a la iniciación de la relación laboral y que estén acreditadas con el examen preocupacional. Este examen es efectuado según pautas establecidas por la autoridad, se pueden aplicar según las pautas que ha establecido la autoridad de aplicación. En estos casos, las contingencias no se encuentran incluidas en el régimen del sistema de riesgo de trabajo, entonces la responsabilidad ya no va a recaer sobre la aseguradora de riesgo del trabajo. Sin embargo, hay que analizar cada caso particular. En principio, en estos casos, es un caso que debería afrontar el propio trabajador. Entonces esto quiere decir que los gastos de la enfermedad o el tratamiento va a recaer por su propia cuenta. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, siempre hay que analizar el caso particular. Bien. Dentro de las prestaciones, entonces dijimos que se podía dar el caso de la incapacidad temporaria, el caso de la incapacidad permanente, el de la gran invalidez o del fallecimiento. Vamos con el caso de la incapacidad laboral temporaria. Dijimos que recién leyó el compañero que es la que inhabilita temporariamente al trabajador para prestar tareas. Lo que hay que tener en cuenta es que se trata de un impedimento, transitorio, que tiene una duración máxima que tiene que ser de 12 meses contados desde la producción del accidente o de la primera manifestación invalidante de la enfermedad. En este caso, lo que va a ocurrir es que el trabajador va a recibir un pago mensual que equivale al ingreso mensual. Durante los primeros 10 días se va a hacer cargo de este pago el empleador y a partir del día 11 debe pagar el salario la ART. ¿Sí? ¿Hasta cuándo se va a extender esta incapacidad temporaria? Es la segunda parte del artículo 7, no recuerdo, Javier, ¿usted lo había leído? Sí, profe. ¿Lo podés leer esa segunda parte que yo te haré? ¿Cuándo cesa la incapacidad laboral temporaria? Temporaria, sí. La situación de incapacidad laboral temporaria cesa por alta médica, declaración de la incapacidad laboral temporaria, permanente, transcurso de 1 año desde la primera manifestación invalidante o muerte del damnificado. Y ahora lee el artículo 13. ¿El artículo? 13. 13. Uh-huh. Bien. Prestaciones por incapacidad laboral temporaria. 1. A partir de la primera manifestación invalidante y mientras dure el periodo de incapacidad laboral temporaria, el damnificado percibirá una prestación de pago mensual de cuantía igual al valor mensual del ingreso base. La prestación dineraria correspondiente a los primeros días estará a cargo del empleador. 10 días. A los primeros 10 días estará a cargo del empleador. Las prestaciones dinerarias siguientes estarán a cargo de la ART, la que en todo caso asumirá las prestaciones en especie. El pago de la prestación dineraria deberá efectuarse en el plazo y en la forma establecida en la Ley 20744 del 76. Para el pago de la ley... ¿Cuál es la Ley 20744? La ley de... No. La ley de contrato de trabajo. La de Sí, SNCT. Bien.
Entonces, como vieron, el pago se define por la ley de contrato de trabajo, contrato de ¿sí? Entonces, una cosa es la ley de contrato de trabajo y otra quién lo va a pagar según la RT, ¿sí? Claro, Siga. Bueno, la ley establece para el pago de las remuneraciones a los trabajadores. 2. El responsable del pago de la prestación dineraria retendrá los aportes y efectuará las contribuciones correspondientes al sistema de seguridad social, abonando asimismo las asignaciones familiares. Durante el periodo de incapacidad laboral temporaria, originada en accidentes del trabajo o en enfermedades profesionales, el trabajador no devengará remuneraciones de su empleador, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado 1 del presente artículo. Bien, ya lo vamos a leer. Antes que sigamos, no me di cuenta de hacer esta diferenciación entre las prestaciones en especies y las prestaciones dinerarias. Serían servicios médicos. Exactamente. Las prestaciones en especie tienen que ver con cualquier tipo de servicio y beneficio que sirva para asistir al trabajador. Y dentro de estos servicios tenemos la asistencia médica, la asistencia farmacéutica, todo lo que tenga que ver con prótesis y ortopedia, la rehabilitación, el servicio funerario y también los casos de recalificación profesional. Las ART pueden ofrecer estos servicios, ya sea como servicio propio o bien a partir de la contratación de terceros, ¿sí? Deben otorgarlas hasta la curación completa o bien mientras subsistan los síntomas incapacitantes. Respecto de las prestaciones dinerarias, estas prestaciones deben existir a los fines de poder cubrir la pérdida de los ingresos que tenía el trabajador, ¿sí? Entonces, al no poder concurrir a prestar sus tareas en virtud de la incapacidad, es necesario que tenga algún tipo de ingreso. Para fijar la cuantía, se tiene en cuenta la incapacidad, el ingreso base que tenía de tipo mensual, la edad del trabajador y las cargas de familia. Bien, entonces eso es lo que hay que tener en cuenta entonces cuando hablamos de prestaciones en especie y las prestaciones dinerarias, ¿sí? Bueno, entonces recién el compañero habló de las incapacidad temporaria, ¿sí? Vamos ahora a hablar de la incapacidad permanente. Alguien que lea, el compañero ya había leído el artículo 8, que era un poco para definir la incapacidad permanente, pero ahora vamos a leer el artículo 9. Alguien que no sea Javier, que lea, por favor. Artículo 9. Carácter provisorio y definitivo de la incapacidad laboral permanente. La situación de incapacidad laboral permanente, ILP, que diese derecho al damnificado a percibir una prestación de pago mensual, tendrá carácter provisorio durante los 36 meses siguientes a su declaración. Este plazo puede ser extendido por las comisiones médicas por un máximo de 24 meses más, cuando no exista certeza acerca del carácter definitivo del porcentaje de disminución de la capacidad laborativa. En los casos de incapacidad laboral permanente parcial, el plazo de provisionalidad podrá ser reducido si existiera certeza acerca del carácter definitivo del porcentaje de disminución de la capacidad laborativa. Vencidos los plazos anteriores, la incapacidad laboral permanente tendrá carácter definitivo. La situación de incapacidad laboral permanente que diese derecho al damnificado a percibir una suma de pago único tendrá carácter definitivo a la fecha del cese del periodo o de incapacidad temporal. Algo que hay que tener en cuenta es que la incapacidad laboral permanente, como bien estaba leyendo el compañero, puede ser provisoria o puede ser definitiva. La provisoria se va a extender hasta los 36 meses y este lapso se puede ampliar hasta 24 meses más. Si vencidos estos plazos
no hay recuperación del trabajador afectado, la incapacidad laboral permanente se va a considerar ya de tipo definitivo, ¿sí? Entonces, mientras no es definitiva, van a ocurrir ciertas prestaciones. Vamos a leer, Alan creo que estaba leyendo, el artículo 14 y el 15. 14, 15 y 16. A su vez, esperen, antes que sigamos, porque para que no se haga lío. Entonces dijimos que la incapacidad permanente puede ser provisoria o definitiva, y dentro de la definitiva podemos tener la parcial y la total. Dentro de la definitiva parcial, vayan haciendo el caminito, de la incapacidad laboral permanente definitiva parcial, puede ser leve o grave, ¿sí? Entonces, porque ahora el compañero lo va a leer, pero yo después ya les voy a hacer de nuevo toda la clasificación. Entonces, artículos 14, 15 y 16, a las vos leerlo todo corrido y yo después hago la explicación. O alguien que quiera leer 14, 15 y 16. Bueno, yo lo leo yo, profe. Dale, 14 y 15 lees, no leas el 16. Para que no se Prestaciones por incapacidad permanente parcial. 1. Producido el cese de la incapacidad laboral temporaria y mientras dure la situación provisionalidad de la incapacidad laboral permanente parcial, el damnificado percibirá una prestación de pago mensual cuya cuantía será igual al valor mensual del ingreso base multiplicado por el porcentaje de incapacidad, además de las asignaciones familiares correspondientes hasta la declaración del carácter definitivo de la incapacidad. 2. Declaro el carácter definitivo de la incapacidad laboral permanente parcial, el damnificado percibirá las siguientes prestaciones. A. El porcentaje de incapacidad sea igual o inferior al 50%. Espérame, Gabriela. Ese caso es el caso de incapacidad laboral permanente parcial leve. ¿Sí? Ahora seguí leyendo. Cuando el porcentaje de incapacidad sea igual o inferior al 50%, una indemnización de pago único cuya cuantía será igual al 53 veces el valor mensual del ingreso base, multiplicado por el porcentaje de incapacidad y por el coeficiente que resultará de dividir el número 65 por la edad del damnificado a la fecha de la primera manifestación invalidante. Esta suma en ningún caso será superior a la cantidad que resulte de multiplicar pesos 180.000 por el porcentaje de incapacidad. Listo, entonces, estos números, en realidad en la práctica se calculan, digamos, de forma más fácil, pero es importante para que ustedes lo sepan, nunca les voy a pedir estos porcentajes, ¿sí? Pero para que ustedes sepan cómo se calcula y que existe una ley que determina cómo calcularlo, ¿sí? Esto es, hasta inclusive para los abogados tienen que estar con la ley como para saberlo bien todo el tiempo, pero es para que ustedes más o menos se vayan ubicando con la ley, ¿sí? El caso B, que es el que estás por leer ahora, es el caso de incapacidad laboral permanente parcial grave, ¿sí? Ahora lee. Cuando el porcentaje de incapacidad sea superior al 50% e inferior al 66%, una renta periódica contratada en los términos de esta ley, cuya cuantía será igual al valor mensual del ingreso base multiplicado por el porcentaje de incapacidad. Esta prestación está sujeta a la retención de aportes de seguridad social y contribuciones para asignaciones familiares hasta que el damnificado se encuentre en condiciones de acceder a la jubilación por cualquier causa. El valor actual esperado de la renta periódica en ningún caso será superior
a pesos 180.000. Deberá asimismo adicionar la prestación complementaria prevista en el artículo 11, apartado 4 de la presente ley. Yo después se los resumo, no se preocupen. Y ahora lea el artículo 15. Bien. Recuerden que nosotros teníamos incapacidad laboral permanente provisoria. Una vez que, si la persona no se recupera, vamos a pasar a la incapacidad laboral definitiva, que puede ser parcial o puede ser total. ¿Sí? Lea el 15. Bien. Prestaciones por incapacidad permanente total. 1. Mientras dure la situación de provisionalidad de la incapacidad laboral permanente total, el damnificado percibirá una prestación de pago mensual equivalente a 70% del valor mensual del ingreso base. Percibirá además las asignaciones familiares correspondientes, las que se otorgan con carácter no contributivo. Durante este periodo, el damnificado no tendrá derecho a las prestaciones del sistema provisional sin perjuicio del derecho a gozar de la cobertura del seguro de salud que le corresponde, debiendo la ART retener los aportes respectivos para ser derivados al Instituto Nacional de Servicios Sociales para jubilados y pensionados, u otros organismos que brindaren tal prestación. 2. Declarado el carácter definitivo de la incapacidad laboral permanente total, el damnificado percibirá prestaciones que por retiro definitivo, por invalidez, establece el régimen previsional al que estuviese afiliado, sin perjuicio de la prestación prevista por el apartado 4 del artículo 11 de la presente ley. El damnificado percibirá asimismo, en las condiciones que establezca en la reglamentación, una prestación de pago mensual complementaria a la correspondiente del régimen provisional. Su monto se determinará actualmente en función de capital integrado por la ART. Este capital equivaldrá a 53 veces el valor mensual del ingreso base multiplicado por un coeficiente que resulte de dividir el número 65 por la edad del damnificado a la fecha de la primera manifestación invalidante y no podrá ser superior a pesos 180.000. Exactamente. Bien, entonces, para resumir un poco esta primer parte, a ver, les hago el resumen de estas prestaciones. Entonces, en el caso de la incapacidad temporaria, que es la que inhabilita temporariamente al trabajador para prestar tareas, durante los primeros 10 días se hace cargo el empleador, a partir del día 11 se hace cargo la ART. El plazo es de 12 meses. Si estamos en algunos de los casos de la incapacidad permanente, que es cuando finaliza la incapacidad temporaria, recordemos que teníamos la incapacidad laboral permanente provisoria, que es la que se puede extender hasta 36 meses, e inclusive un plazo más de 24 meses más. Si se vencen estos plazos y la persona no se ha recuperado, se puede determinar que la capacidad sea permanente, que pasa a ser definitiva, y esta puede ser parcial o total. La incapacidad permanente parcial se divide la leve, cuando es igual o menor al 50% de la capacidad, me trabé con el término. Bueno. Va a recibir un pago único que está a cargo de la ART. Cuando es de tipo grave, cuando es mayor al 50% y menos del 66%, va a recibir un pago mensual a cargo de la ART hasta el fallecimiento y un pago único que está a cargo de la ART, que es esto que se divide, se multiplica por la edad del trabajador según el grado de incapacidad, etc. ¿Sí? Entonces tengo pago mensual y pago único.
Cuando es el caso de la incapacidad laboral permanente definitiva total, es decir, que es igual o mayor al 66%, vamos a tener prestaciones de pago mensual que van a estar a cargo de ANSES y puede, según el caso, accederse va a tener también un pago único de la ART y podrá obtener una jubilación por invalidez. En el caso de gran invalidez, que es el tercer tipo de prestación que se puede obtener, la gran invalidez, que también lo leyó el compañero al principio, dijimos que es cuando la incapacidad laboral en la que el trabajador afectado necesita de la asistencia continua de otra persona. Entonces, en este caso, va a tener prestaciones de pago mensual a cargo de ANSES, va a tener además un pago único a cargo de la ART y se va a sumar otra suma fija por mes. Y en el caso de fallecimiento, se van a poder acceder a todas estas sumas, prestaciones, disculpen, y además se agrega la pensión por fallecimiento. Recuerden que en el caso del fallecimiento pueden acceder los derechohabientes, ¿sí? Son quienes van a reclamar por estas prestaciones. Bien, entonces, vimos el tema de contingencias, prestaciones, quiénes pueden acceder, diferencia entre accidentes y enfermedades. Algo que me había quedado puntualmente era el caso de que habíamos hablado del accidente in itinere, ¿sí? Les quiero especificar esto de, puntualmente hay muchas consultas sobre el trayecto de, las consideraciones referidas al trayecto que debe cubrir el trabajador, ¿sí? Esto de que debe ser el camino normal y habitual que acostumbra realizar el trabajador, ¿sí? Este camino se entiende que es el que cubre desde, dice, el umbral de la vivienda, es decir, desde el lado de afuera de la casa hasta el lugar del trabajo y viceversa, disculpen. Se va a entender por camino normal y habitual aquel que utiliza todos los días el trabajador, tanto para ir a su trabajo como para volver hacia su casa. ¿Qué ocurre si sufre algún tipo de alteración este recorrido? Porque, por ejemplo, puede ocurrir un siniestro vial, ¿sí? que me obligue a tomar otro camino, que haya una manifestación o algún corte de cualquier tipo, ¿sí? Esta situación puntual y específica no significa que deba avisar algo deba avisarlo a su empleador, ¿sí? Porque este tipo de desviación no fue voluntaria, sino que fue de tipo obligada. Entonces, en caso de sufrir un accidente y que ocurrió este tipo de desvío, lo único que va a tener que manifestar y decir, porque efectivamente va a ser comprobable, que se desvió de su curso normal por esta situación. Otra consideración que se tiene en cuenta a nivel de jurisprudencia es que si el trayecto fue modificado de forma circunstancial, no se lo va a tener tampoco como un desvío del camino habitual. Por ejemplo, si se desvió para cargar nafta o para hacer alguna compra puntual, por ejemplo, ir a algún kiosco, o ir a algún almacén, o inclusive para retirar dinero antes de llegar al domicilio. Lo que no se podría justificar es que, por ejemplo, luego del trabajo se reunió con, no sé, en la casa de un compañero y a las 4 horas volvió a su casa y en ese trayecto ocurrió el accidente, porque en ese caso la ART no lo va a cubrir, ¿sí? Eso entonces en cuanto a la desviación, a lo que se considera accidente in itinere del normal, camino normal y habitual.
Puede suceder también que luego del trabajo la persona se dirija por razones de estudio a otro lugar que no sea su domicilio, ¿sí? Este es uno de los casos en que la ley permite la alteración o modificación del trayecto, pero recuerden que estas sí deben notificarse por escrito a los fines de que haya una protección legal. Se notifica por medio de telegrama ley, y indica las razones por las cuales se modifica en ciertos días o bajo ciertas circunstancias, por razones de estudio, se modifica el trayecto. Y también se puede modificar porque deba concurrir a otro empleo o porque deba cuidar o atender a un familiar directo no conviviente, ¿sí? Se va a considerar familiar directo aquellos hasta el 2º grado de consanguinidad y afinidad. Consanguinidad es el que tengo con mis padres y con mis hijos. Afinidad es el que tengo con mis suegro, suegra, cuñado, cuñada. Hasta el cuñado, cuñada es el 2º grado. El 1er grado, el 2º grado en el grado de consanguinidad es el caso de hijos, si los tuviera, y si no los tuviera, hasta los abuelos, ¿sí? En caso de que se produzca un evento dañoso, ya sea de tipo in itinere o un accidente de trabajo, se debe dar inmediato aviso al empleador para que éste formule la denuncia ante la ART. Lo que sucede es que generalmente los empleadores no quieren realizar la denuncia a las ART porque, como dijimos, uno de los deberes del empleador es tener un libro de siniestralidades. Entonces, si hay una alta siniestralidad, en general la póliza de seguro también sube, ¿sí? Entonces, a veces lo que sucede es que ante un tipo de eventualidad, los empleadores desean cubrirlo ellos y no avisan a la ART. Por lo tanto, si el empleador no formula la denuncia, el trabajador es quien debe hacerlo. Al ingresar, dijimos que cuando los empleados ingresan al establecimiento a trabajar, el empleador debe informar cuál es la ART que lo cubre y facilitarle un número de teléfono, una credencial o la documentación en el que se establezca la información acerca de dónde se puede comunicar el empleado por algún tipo de contingencia. Una vez entonces que se ha denunciado el hecho, la ART le va a decir al trabajador a dónde es que debe dirigirse para el tratamiento o para la fiscalización de lo que le está ocurriendo. Hasta que no tenga el alta médica de la ART, el trabajador no puede volver a trabajar, porque si en el lapso que la ART le dio para que se recuperara de la enfermedad o del accidente, la persona vuelve a trabajar y vuelve a sufrir otro siniestro, la ART no se va a hacer cargo de estos eventos dañosos porque efectivamente la persona no debe presentarse al lugar del trabajo mientras esté en el tratamiento médico. Respecto al despido del trabajador enfermo o accidentado, no hay ningún tipo de licencia o cobertura especial. Por lo tanto, si el trabajador sufre algún tipo de accidente de trabajo y el trabajador puede ser despedido, generalmente sin justificación, ¿sí? Lo que sucede en este caso es que se le va a pagar la indemnización, pero no existe ni en la ley de control de trabajo, ni tampoco en la ley de riesgo de trabajo, alguna norma o alguna situación que impida realizar este despido, ¿sí? Lo que va a suceder es que, como este tipo de los accidentes está cubierto por la ART, si el empleador despide el trabajo, al trabajador, disculpe, una vez que ha iniciado el tratamiento va a estar
cubierto por la RT hasta que se cumple el plazo, y cuando esto se finalice, cuando finalice el tratamiento, no va a percibir ningún tipo de salario, ni tampoco va a contar con ningún tipo de cobertura como una obra social para continuar con la atención. Entonces, en ese caso, ya pasa la persona desocupada a, una vez, repito, que termine el tratamiento, a tener que valerse por sí mismo en los fines de si ha quedado algún tipo de secuela. A ver, hasta acá. Bueno, yo creo que vi todas las consideraciones que hay que tener en cuenta. Algo que les quería decir respecto de los exámenes médicos, antes que me olvide. Dentro de los exámenes médicos tenemos los exámenes médicos preocupacionales, los exámenes médicos periódicos, los posteriores a una ausencia prolongada, y también se pueden dar exámenes médicos de egreso. Los exámenes preocupacionales son obligatorios y de responsabilidad del empleador, sin perjuicio de que el empleador pueda convenir algún tipo de contrato con su ART para que los realice la aseguradora. En general, los preocupacionales tienen como función determinar la aptitud psicofísica del trabajador para el desempeño del trabajo que se busca ocupar. Lo que sí hay que tener en cuenta es que estos exámenes no pueden ser utilizados para realizar algún tipo de discriminación en la selección del personal. Generalmente lo que su misión principal es deslindar de responsabilidades futuras, porque en estos exámenes se permite detectar algún tipo de patología preexistente al inicio de la relación laboral, sobre todo para aquellos trabajos en los que eventualmente se pudiera estar presente algún tipo de agente de riesgo, ¿sí? En caso de presentarse algún tipo de enfermedad preexistente, estos exámenes deben ser visados o fiscalizados por organismos o entidades públicas, nacionales, provinciales o municipales, que a su vez estén autorizados por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Los exámenes periódicos lo que tienen es una función de detección temprana de afecciones producidas por el trabajo o los agentes del riesgo, a los cuales los trabajadores se ven expuestos en sus tareas diarias. Entonces, la finalidad de los exámenes periódicos es evitar o acotar si existiera algún tipo de consecuencia de alguna enfermedad profesional. Son obligatorios estos tipos de exámenes en las tareas en las que existe una efectiva exposición a riesgos. Y por último, los exámenes de egreso tienen por finalidad poder comprobar el estado de salud del trabajador una vez que se genera la desvinculación. Tienen por finalidad también poder encontrar algún tipo de la búsqueda oportuna de enfermedad profesional y algún tipo de secuela incapacitante, y le van a servir tanto al empleador como a la aseguradora para constatar el estado de salud del trabajador y poder prevenir en caso de algún tipo de responsabilidad posterior. Todos los exámenes médicos son obligatorios para el trabajador. Y todos tienen el carácter de declaración jurada del trabajador. Siempre, igualmente, está salvaguardado el derecho a la intimidad del trabajador en todo lo que pueda ser información que se pueda considerar de tipo sensible. Repetimos que para que puedan tener validez, estos exámenes deben realizarse por centros habilitados por la autoridad sanitaria y bajo la responsabilidad de un médico del trabajo, que también debe estar habilitado por autoridad competente. Bien, ¿algún tipo de consulta sobre lo que vimos?
No. Es un poco largo. Igualmente, todo lo que leímos de la ley, con eso no se aflijan, porque en realidad lo que ustedes tienen que saber es esto de las incapacidades, cuando es temporaria, cuando no, que en realidad es solamente una oración. Yo cuando se los pase ahora en el apunte van a ver que no es para nada complicado. La próxima clase, yo voy a estar subiendo para la próxima clase, disculpen, fallos sobre enfermedades inculpables y enfermedades profesionales, como así también de accidentes del trabajo, para que analicemos en clase. Porque el próximo lunes es el parcial. Entonces, quedarían incluidas para el parcial hasta la ley de riesgos de trabajo. ¿Sí? Así que la próxima clase lo que vamos a hacer es ver los fallos y nos sacamos dudas, si algunos ya han estado estudiando o leyendo algo, de alguna duda puntual que sea para el próximo parcial. ¿Les parece? Sí, profe. Profe, entonces la unidad 6 todavía no la subió. No sé cuál subí. Esperamos. Porque hasta ayer había solamente hasta la unidad 5. Ah, sí, no la subí. O sea, no subí la segunda parcial de la 5, que es la de despido. A ver, espera. A ver, ¿qué me falta subir? Me falta subir la segunda parte de la 5, que es la extinción del trabajo y el despido, y la 6, que es esto que vimos hoy. Quedaría fuera del parcial la 7. Serían unidades. 3 unidades serían. 6. No, son 2, 5 y 6. Claro. 5 y 6. 5 y 6. Lo que pasa es que la 5 es larga, porque en 5 tenemos salario, suspensión, extinción, despido. Son 5 temas en la 5. Profe, para el miércoles van a hacer fallos nada más o no hay Solamente actividad? fallos. Solamente bueno. fallos para que... sí, Gabriela, 5 y 6, las unidades 5 y 6. Fallos para que quede cerrado el tema de enfermedades y accidentes, y para que cualquier tipo de duda o consulta la resolvemos el miércoles sobre estas 2 unidades. Yo termino de subir las unidades y con eso ya estaríamos listos para el lunes 25, que es el parcial, igual metodología que el parcial anterior. Profe. Bueno, Sí. profe. Bueno, profe. El lunes 25 tenemos una visita en una escuela. Bien, ¿a qué hora? A las 5. Hasta las 6:30. ¿Podemos empezar un poquito más tarde el parcial? Le subo a las 8 el parcial. No sé si los otros chicos están de acuerdo. ¿Les parece bien que lo subo a las 20 horas el parcial? Si no lo subo antes, lo subo a las 4. Elijan a las 4 o a las 8. A las 20, profe, estaría bien. A las 20, profe. A las 20. Bueno, les doy tiempo que vuelvan a casa y revisen el apunte. A las 20 horas, entonces. Esperen que lo anote porque si no a mí también se me va a olvidar. Esperen. Bueno, muchas gracias, profe. No. Esperen. 20 horas. 20 horas, subir parcial, legislación laboral. Legislación laboral. 17 más, subir parcial. Profe, no hay prácticos del 6, ¿no? No hay. No, porque no llegamos con el tiempo. 6 es la que vimos hoy. Entonces ya directamente vemos el miércoles, fallo de esto. Vuelvo a hacer 3 fallos en los grupos que ya estamos. ¿Estamos? Así discutimos sobre lo que pasó en esas situaciones, nos sacamos algún tipo de duda, y si no, igualmente ustedes recuerden que me pueden mandar mensaje hasta el lunes de cualquier duda que tengan de las unidades. ¿Sí? Sí, profe. Listo, chicos. Que tengan una linda semana. Nos vemos el miércoles. Chau, Gracias. chau. Igualmente, profe.